Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. En el tip de hoy lo que vamos a hacer es crear una tabla Z con todos los pasos que corresponden para la creación de dicha tabla. Estos pasos son los siguientes. Lo primero que deberíamos hacer es crear un dominio. Posteriormente, crear un elemento de datos y ya pasaríamos a la creación de la propia tabla Z para después poder pasar a crear una vista de mantenimiento de dicha tabla. Evidentemente podríamos crear un sinfín de dominios y un sinfín de elementos de datos que posteriormente asignaríamos a esta tabla Z. En este ejemplo lo simplificaremos y únicamente crearemos un dominio, un elemento de datos y los asignaremos a la tabla Z. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues todos estos pasos los realizaremos desde la misma transacción, desde la transacción SE11. Accedemos a dicha transacción y nos encontramos con lo siguiente. Evidentemente, para crear un dominio, que sería el primer paso, deberemos pulsar o marcar este radiobotón de dominio y establecerle una clave a dicho dominio, evidentemente. Pero primero de todo, ¿qué hace o qué es un dominio? Pues un dominio básicamente lo que hace es definir las propiedades técnicas y semánticas de un elemento de datos. ¿De acuerdo? Antes de crear un elemento de datos tenemos que crear un dominio. Pues vamos a ello. Lo que haremos aquí es asignarle, por ejemplo, la siguiente clave, z/días. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, como ya sabéis, si estamos creando algo Z, algo que no es estándar, pues debemos empezar dicha creación con el carácter Z, ¿de acuerdo? Eso es lo más recomendable y lo que se debe hacer. Por lo que ya hemos establecido una clave para este dominio, ahora pulsaremos en Crear y navegaremos a esta pantalla en la que lo primero que deberemos hacer es asignar o informar una descripción breve a este dominio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos ponerle Z días de gracia, ¿de acuerdo? Evidentemente podéis informar la descripción que queráis. Y ya pasamos a la propia definición técnica y semántica de este dominio. En este caso, lo que estamos intentando crear en este ejemplo es un dominio para los días de gracia, por lo que, evidentemente, el tipo de datos deberá ser un dato numérico. Vamos a desplegar el matchcode y vamos a ver qué tipo eh, de datos nos encontramos en SAP. Si sabéis bastante de SAP o incluso de ABAP, pues la mayoría de estos dominios ya los conoceréis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, char, que es un string, tenemos el cur, que es un campo de moneda, tenemos un lang, que es una clave de idioma, etcétera, etcétera. En este caso, como os decía, como esto será básicamente un texto numérico, ¿no? Los días de gracia es un texto numérico, lo que haremos es establecer un tipo de datos numérico, que esto es un num_c, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, el siguiente paso sería establecer qué cantidad de posiciones tiene este dominio. En este caso, yo lo que quiero es que como mucho el dominio pueda tener un valor de 999. Por lo que, como cantidad de posiciones, informaré 3. ¿De acuerdo? Si informase 2, pues evidentemente este dominio podría llegar como mucho a un valor de 99. Pero en este caso, informaré 3. Y evidentemente, en este caso, no procede informar decimales, ¿no? No tiene ningún tipo de lógica poner, por ejemplo, 99 como 5 días. No. Por lo que aquí lo dejaremos a 0 o no informaremos nada. Y después, como longitud de salida, lo que haré en este caso es establecer el mismo valor que en la cantidad de posiciones. Por lo que informaré el valor 3. Ya tendríamos este dominio de días de gracia configurado. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Pues bueno, básicamente deberíamos verificar y nos aparecerá el siguiente pop-up. Se verifica la versión grabada del objeto. De acuerdo. Aquí, evidentemente, si estamos en una empresa, estamos realizando un caso real, lo que deberíamos hacer es informar un paquete que proceda, un paquete correcto, y después registrar dicho cambio en una orden de transporte. Pero en este caso, como es un ejemplo, simplemente pulsaré en objeto local. ¿De acuerdo?
y nos saltará el siguiente mensaje si todo lo hemos hecho correctamente. No existen inconsistencias. Perfecto, pues grabaremos, zdías se ha grabado y, evidentemente, activaremos dicho dominio. Como veis, tenemos ahora mismo dos dominios para activar. Este de aquí abajo no procede el z3, por lo que activaremos únicamente el que acabamos de crear. Pulsaremos en continuar y el objeto se ha activado. Ya hemos activado este dominio de días de gracia. Entonces, volvemos para atrás y el siguiente paso, como hemos comentado, sería crear un elemento de datos. Vamos a ver cómo creamos dicho elemento de datos. Para crear un elemento de datos, lo que deberemos hacer es seleccionar el radio button tipo de datos. Y evidentemente, como estamos creando un elemento de datos no estándar, la clave de dicho elemento de datos deberá empezar por z. En este caso, daremos la misma clave que le hemos dado al dominio, zdías. Una vez informada dicha clave, pulsaremos en crear y nos aparecerá el siguiente pop-up. ¿Qué queremos crear? ¿Un elemento de datos, una estructura o un tipo de tabla? Pues evidentemente estamos creando un elemento de datos, por lo que seleccionamos este radio botón y pulsamos en continuar. Y aquí ya veréis que será muy sencillito la creación de dicho elemento de datos. Tenemos para empezar la clave, la descripción, que informaremos por ejemplo días de gracia z, y después deberemos informar el dominio. En este caso, evidentemente informaremos el dominio que acabamos de crear, pero podríamos informar un dominio estándar sin ningún tipo de problemas. Por lo que informamos el dominio zdías, pulsamos en Enter y ya nos recoge la información semántica y técnica de este dominio. Es un tipo de datos numC, es decir, un texto numérico con una longitud de 3. Perfecto. Y ahora lo que deberíamos hacer es establecer la denominación de este campo. Por ejemplo, denominación breve, pues le ponemos 5 caracteres y ponemos aquí días. Denominación larga, por ejemplo, pues le ponemos 25 caracteres y pondremos aquí z días de gracia. Perfecto. Ya tenemos la denominación del campo configurada o informada. Y ahora, pues lo que deberíamos hacer es pulsar en grabar. En este caso, lo grabaremos como objeto local, pero como os decía, si lo estamos haciendo en un caso real, en una empresa o en nuestra consultora, deberemos informar un paquete correcto e incluir en una orden de transporte. En este caso, como es un ejemplo, pulsamos en objeto local y el elemento de datos z/días ya ha sido grabado. Ahora lo que podríamos hacer es verificarlo. Nos aparecerá el siguiente mensaje si lo hemos hecho de forma correcta, no existen inconsistencias y ya podemos pulsar en activar. Nos aparecerá lo siguiente, ¿quieres activar zdías? Sí, quiero activarlo. Perfecto, objeto activado. Este elemento de datos ya podrá ser utilizado en una tabla Z que procederemos a crear. Por lo que volvemos para atrás y vamos a crear dicha tabla Z. Para crear una tabla Z deberemos seleccionar el radio button tabla base de datos y al no ser estándar deberá empezar por Z, por lo que por ejemplo le daremos la siguiente clave, ztabla coit y pulsaremos en crear, le daremos una descripción breve ztabla coit, por ejemplo, y después tenemos dos campos clave, clase de entrega, que si desplegamos nos encontraremos con las siguientes opciones aquí. Informaremos clase de entrega A, tabla aplicación, datos maestros y de movimiento. Perfecto. Y después, como browser de datos o actualización de vista de la tabla, lo que haremos es desplegar también esto y ver las tres opciones que tenemos. Permitida actualización con restricciones, actualización permitida o actualización no permitida. Evidentemente, pulsaremos en actualización permitida. Seleccionaremos estas dos opciones. Y ya, pues únicamente nos quedaría informar los campos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una tablita muy sencilla. Informaremos el mandante, que sea un campo clave, y como elemento de datos, el elemento de datos estándar mandante, de longitud 3 y descripción breve mandante. Y aquí, pues, el elemento de datos que acabamos de crear,
El campo será zdías y el elemento de datos zdías. Pulsamos en Enter y ya nos recoge su información. Tipo de datos, num_c, longitud 3, 0 decimales y descripción breve, días de gracia z. Perfecto, ya tenemos la tabla sencillita creada, vamos a verificarla. La verificamos, pulsamos en sí, evidentemente aquí lo haremos, que es un ejemplo, como objeto local, y nos aparece lo siguiente. Falta la categoría de ampliación para tabla, falta categoría de ampliación para include o subtipo. Ningún problema. Volvemos para atrás. Y ahora lo que deberemos hacer es lo siguiente. Pulsar en grabar. Ztabla COIT ha sido grabada y ahora deberemos ir a detalles y categoría de ampliación. Y nos aparecerá lo siguiente. Ztabla COIT no está clasificado. Selecciona una categoría de ampliación. Pulsamos en continuar y nos encontramos con las siguientes opciones. Aquí deberemos seleccionar la primera. Categoría de ampliación de estructura ampliable de cualquier manera. Pulsamos en tomar y ahora lo que deberemos hacer es grabar otra vez y activar dicha tabla. Aquí lo que deberemos hacer es informar la clase de datos y la categoría de tamaño. Entonces, si abrimos el matchcode de clase de datos, veréis que tenemos diferentes clases de datos. En este caso, seleccionaremos AppL0. Perfecto. Y como categoría de tamaño, si abrimos el matchcode, veréis que tenemos diferentes categorías. En este caso, seleccionaremos de 0 a 51.000 cantidades de registros, que es el valor 0. Evidentemente, según la tipología de tabla que estemos creando, pues estos campos variarán, ¿no? Pulsamos en grabar y nos aparece lo siguiente. Función de grabación ejecutada. Perfecto. Volvemos para atrás, activamos la tabla pulsando en continuar y el objeto se ha grabado y activado. Perfecto. Entonces, ahora quedaría solo un único paso. Si abrimos un nodo nuevo y entramos en la transacción SM30 e informamos dicha tabla, nos aparecerá lo siguiente si pulsamos en actualizar. Diálogo de actualización para la tabla Ztabla COIT está incompleto o no se ha definido. Bueno, pues volvemos aquí a la creación de la tabla. De hecho, podríamos salir y pulsar en modificar y nos vamos a opciones técnicas. Volveremos a la misma pantalla que anteriormente. Podemos pulsar incluso en verificar, no existen inconsistencias y si pulsamos en activar, las opciones técnicas para la tabla Ztabla COIT han sido activadas con éxito. Grabamos, volveremos para atrás y aquí deberemos ir a Utilidades, Generador Actualización de tabla e informar un grupo de autorizaciones y un grupo de funciones. Como grupo de autorizaciones, informaremos este campito, sin grupo de autorizaciones. Hacemos doble clic y como grupo de funciones informaremos esto mismo. Perfecto. Pulsaremos en Enter, pulsaremos en Buscar número de imágenes y nos aparecerá el siguiente pop-up. Seleccionaremos Proponer número de imágenes, Continuar y Crearemos. ¿De acuerdo? Evidentemente nos pedirá lo de siempre, lo ponemos en un paquete temporal. Perfecto, lo grabamos como objeto local. Ya sabéis, evidentemente vosotros, si es un caso real, deberéis informar un paquete correcto e incluirlo en una orden correcta. Y ya nos aparece el siguiente mensaje. La tabla Ztabla COIT está definida para ampliarse como se desee. Genial. Volvemos a la SM30. Y si pulsamos en actualizar, compilará un ratito y nos aparecerá lo siguiente. No existen entradas, pero como veis, la tabla Ztabla COIT ya puede modificarse. ¿De acuerdo? Pues estos son todos los pasos para crear una tabla Z básica. No es muy complicado.
pero evidentemente este ha sido un caso muy simple. Nunca crearemos una tabla Z con únicamente un campo, o bueno, sería algo muy raro. Por lo que, bueno, ya sabéis cómo crear una tabla Z básica. Espero que haya sido de vuestra utilidad, de vuestro agrado, y en ese caso, por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos durante los cursos y los tips. ¡Hasta luego!